Quisiéramos agradecer en esta nueva ocasión al dueño de todo el universo, al creador y sustentador de todo lo que existe, al que puso allá en los cielos, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, y creó todo. Dice la Biblia que cuando terminó la creación, dice que todo fue hecho bueno y en gran manera, y la corona de la creación fue el ser humano, y queremos en esta hora agradecer porque usted y yo somos imagen y semejanza de un Dios perfecto. Queremos en esta oportunidad agradecerle por su sintonía y nuevamente volver a encontrarnos y tener el privilegio de compartir y estudiar los temas tan interesantes e importantes que encontramos en la Escritura, y sobre todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ya que es un evento importantísimo donde el día que esto ocurra, todo ser humano que está vivo será involucrado en este evento. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención, encauzar nuestra mente a pensar seriamente de que tarde o temprano este evento llegará al planeta y debemos de estar preparados. Somos el remanente adventista y queremos agradecerle por su sintonía y por estar con nosotros, acompañándonos durante toda la semana y durante las noches y mañanas que estamos a la orden para poder compartir con ustedes los diferentes temas. Estamos en Radio Costa Rica, frecuencia 930 AM. Costa Rica, Radio Costa Rica 930 AM. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y Radio Costa Rica tiene señal para el mundo, www.radiocr.net/inclinada Radio Costa Rica. Esa es la frecuencia. Tenemos un teléfono donde usted nos puede llamar en cabina, que es el 905-2-930-930. Repito, 905-2-930-930. Radio Costa Rica, frecuencia AM 930. También la repetición de estos programas se pasa en Canal 19 de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Canal 19 UHF. Si usted tiene un televisor con cable, tiene que quitar el cable y ponerle una antenita de conejo para que usted pueda encontrar el canal 19 en UHF y pueda ver nuestra programación de 7 a 10 de la noche de lunes a viernes en Canal 19. También quisiéramos mencionar que en las redes sociales, en YouTube, usted también puede encontrar la cantidad de temas que hemos elaborado durante casi 2 años de programación. Temas de todo tipo, temas sobre aspectos religiosos, aspectos alimenticios, aspectos de salud, aspectos de celebraciones que el mundo hace en actividades seculares. ¿Qué hay de información de eso en la Escritura? Temas para la iglesia en este tiempo. O sea, tenemos toda una variedad exquisita, bien preparada, bien elaborada por todos nuestros hermanos que trabajamos a conciencia y nos esforzamos para llevar la verdad, ojalá en una forma perfecta dentro de nuestra capacidad, para que Dios sea el que esté hablando a través de nosotros. Entonces en YouTube usted puede encontrarnos con el nombre Remanente Adventista CR, y recordar que en Facebook usted puede poner sus comentarios y puede también participar y revisar todos estos temas en Facebook. Ahí usted puede contemplarnos y puede vernos y ver todo este temario con temas tan importantes para este tiempo y que son muy necesarios, no solo para usted, sino para la familia y para el país en general. También quisiéramos decir que tenemos un número de teléfono a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es el 8314-7619 para peticiones y oración. Nos puede llamar usted con mucho gusto, nuestro hermano Carlos le atenderá y estaremos orando por lo que usted necesite y podremos acercarnos más como seres humanos y poder unir nuestras oraciones y necesidades para que conforme a la voluntad de Dios, Dios pueda responder, porque la Biblia dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y se abrirá. Entonces la Biblia nos enseña que debemos de buscar a nuestro Padre Celestial y especialmente a través de la oración. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, capítulo 15, hay varias frases ahí donde él dijo: todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, yo lo voy a dar. Por eso es muy importante que estamos a la orden también con un teléfono para peticiones y oración. También quisiéramos motivarles, insistimos y no nos vamos a cansar
ya que es nuestro trabajo, ¿verdad? Jesús se esforzó en su tiempo por lograr atraer a la gente hacia sí, convertirlos en una iglesia, en todo lo que Él quería para su tiempo. Igualmente nosotros quisiéramos verlo a usted en una iglesia, con su esposa, con sus hijos, y si no es posible, pues si tiene que ir solo, sola, pero que usted empiece a dar esos pasos. Busque una iglesia donde congregarse, es importante esto. Entre menos vayamos a la iglesia, más se nos va a complicar nuestra vida en este mundo. Y es muy peligroso que llegue el momento en que tal vez ya no querramos ir de ninguna manera a una iglesia. Por lo tanto, trate de involucrarse en alguna iglesia, en cual usted y Dios sabrá. Nosotros le damos la opción de que cuando quiera nos puede visitar. Nosotros tenemos nuestra iglesia en Coronado, de la Bomba El Trapiche, 400 Norte, 200 Este. Ahí hay un gimnasio, Complejo Las Huacas, estamos al fondo. Somos la iglesia La Verdad Presente. Estamos los sábados a partir de 8:45 de la mañana y al mediodía tenemos un delicioso almuerzo vegetariano y quisiéramos compartirlo con usted o con su familia. Si usted quiere venir con su familia, es bienvenido. Y recuerde, sin ningún compromiso. Le habla a su hermano Alfredo Garita. Mi teléfono es 8854-5464. Por si algún sábado quiere llegar, me avisa, yo con mucho gusto le encamino. También pasamos nuestros cultos de los sábados a través de internet a partir de las 9 de la mañana, para que usted esté en su casa, no puede venir porque está enfermo. Puede en internet buscarnos y verá nuestros cultos, los cultos del Ministerio La Verdad Presente Costa Rica, ahí nos puede localizar. Tenemos también nuestra otra iglesia ya en San Francisco de los Ríos, frente a la iglesia católica, 50 metros oeste. Hay un parquecito, a mano izquierda hay unos portones azules, ahí usted toca el timbre y arriba bajarán y le abrirán para que usted pueda compartir con nosotros la enseñanza que damos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, recordando que tenemos el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, el juicio final, escuela profética. Número de teléfono, apúntelo, 8643-9539, 8643-9539, Iglesia, Escuela Profética, el juicio final, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, para que usted tenga dónde congregarse los sábados, porque recordemos que el sábado es el día que la Biblia establece que es el día de oración. Usted puede ir cualquier día a la iglesia y está bien, puede orar en un garaje, en un parque, donde quiera usted, en su casa, en su habitación, pero el sábado es el día de orar a Dios. Él es el día que está establecido en toda la palabra. Queremos recordarle que el domingo es una institución católica, apostólica y romana y no tiene fundamento bíblico. El día de oración es el sábado, por lo tanto le motivamos a usted para que ojalá pueda acompañarnos y reunirse con nosotros los sábados. Muy bien, después de mencionar lo que hemos dicho, quisiéramos nuevamente agradecerle a usted por seguirnos sintonizando y seguirnos viendo. Y yo personalmente podría mencionar muchos nombres de personas que en la semana me llaman o que yo converso, que me dicen: estamos siguiendo los programas, muy buenos los temas, continúen así, manténganse así. Personas que nos llaman para enviar materiales. Esta semana estuvimos enviando materiales a diferentes partes del país y realmente es muy gratificante saber de que el propósito que tenemos nosotros es poder compartir y poder ayudar a las personas como nos ayudaron a nosotros en el pasado, para prepararnos para la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a establecer un reino eterno donde no va a haber ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, y donde estarán los seres amados unidos por todo el resto del año sin fin que Dios va a dar a este mundo que está deteriorado por el pecado. Entonces agradecemos porque ustedes nos están motivando cada día más para que en las reuniones, cuando nosotros, el grupo remanente, esta junta se reúne, sentimos mucha satisfacción, mucho agradecimiento y mucho compromiso hacia ustedes y hacia Dios, porque ustedes son un apoyo espiritual, un apoyo de seres humanos que sabemos que están ahí detrás de la pantalla, detrás de la radio, y nos están viendo y escuchando, y nos están con sus oraciones ayudando, y muchas personas que sabemos que no llaman, pero sabemos que están ahí detrás de las cámaras y detrás de la pantalla, detrás de la radio. Que Dios les pueda bendecir donde quiera que usted se encuentre, y que podamos seguir adelante en este ministerio santo que tanto amamos y queremos aquí en el Remanente Adventista. Y agradecer también a los hermanos que hacen posible esto en cabina, a los que nos ayudan con todo este sistema de tecnología para poder seguir predicando el Evangelio aquí en Costa Rica. Le invito para que oremos, como siempre lo hacemos antes de abrir el contenido de este libro santo,
para ver el tema que vamos a tener en esta ocasión. Si usted no está manejando, cierre sus ojos y acompáñeme en esta sencilla, humilde, pero muy de corazón, la oración que siempre hacemos aquí antes de abrir el libro de los libros. Padre nuestro y Padre celestial, autor, creador, juez de todo el universo, árbitro divino, Señor, que tienes el control de todo lo que existe, no solo de este mundo, sino de las galaxias, de todo el universo, las vías lácteas que existen, Señor. Y que, Señor, nada escapa a tu mirada. Y gracias porque este mundo que cayó en pecado, en rebelión, ha sido el centro de tu atención. De tal manera que nos regalaste lo mejor que tenías en la eternidad. A tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias por ese Hijo amado, gracias por Jesucristo, tu Hijo amadísimo, el cual vino a este mundo para rescatarnos y redimirnos, Señor, de la condenación del pecado y de la muerte. Y hoy albergamos en nuestro corazón la bendita esperanza de la vida eterna. Vida eterna que fue regalada gratuita como un don celestial para que nosotros lo aceptemos y lo recibamos y podamos cuidarlo y mantenerlo para que podamos vivir una vida dentro del plan que estableciste, en todo lo que su Hijo enseñó, y sobre todo que como seres humanos podamos entender qué fue lo que sucedió en el Getsemaní, por qué su Hijo tuvo que morir y en la forma en que murió, para que podamos entender cuánto el cielo, la eternidad, detesta, odia el pecado, Señor, y lo que el pecado hizo en la vida inmaculada del Señor Jesucristo. Y que también tenemos un ministerio, Padre Santo, no solo de aceptar esto, sino poder con tu ayuda advertir, ayudar a otras personas que necesitan conocer estas verdades. Bendice esta emisora, bendice esta televisora y bendice a todas las familias que gentilmente nos están apoyando con sus oraciones, con sus dineros, con el material que piden para repartir y compartir con otras personas. Señor, que nos dé la bendición que más necesitamos, que es la bendición espiritual, para poder ser hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos, ancianos, Señor, llenos de una vida santa, una vida espiritual, una vida donde podamos, Señor, vivir para ti y ponerte a ti en primer lugar por encima de todas las cosas. Bendice nuestra familia, nuestros trabajos, si hay alguno que está enfermo, desanimado, triste o con alguna necesidad especial, hoy, Señor, en este lugar queremos pedirte, Señor, que te acuerdes de esta persona, de estas personas, y conforme a tus muchas misericordias, así como lo hiciste en el pasado, según tu misericordia, puedas manifestarte, Señor, según la necesidad de un hijo o una hija tuya que está en necesidad, Padre. Es nuestra oración por él o por ella en este momento, por esta familia, Padre. Bendice, Señor, al abrir tu palabra, el tema de esta oportunidad, para que puedas darnos la luz que necesitamos para compartirlo en una forma perfecta y exacta, sin quitarle ni un punto, ni una jota, ni una tilde, ni una coma, sino que sea como está escrito, en una forma sencilla y simple y entendible, Señor, tal y cual la dejó escrita el Señor Jesús, Señor, en todo este libro sagrado. Gracias, Padre, todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hemos mencionado que Jesús reunió 12 discípulos para predicar el Evangelio. Generalmente muchas de sus conversaciones en los evangelios habla y estaba con él, con ellos, iban para allá, venían, le preguntaron. Es un léxico muy común en los 4 evangelios. En el evangelio según San Mateo, cuando empieza el capítulo 24, dice que cuando él salía del templo, los discípulos le dijeron: ¿ves todos estos edificios? Entonces menciona que sus discípulos estaban ahí. Y yo siempre me he hecho una pregunta durante algún tiempo, ya yo tengo la respuesta, pero siempre yo decía, qué extraño, porque en este mundo, en muchas ocasiones, un evangelista de qué religión, no estoy hablando de religiones, escoge un lugar donde habrá una campaña y se unen 100, 200, 50, tal vez 300 personas y llega a ser una iglesia sólida, una iglesia con suficiente gente, y se mantienen ahí, crece la iglesia. Inclusive muchas iglesias logran abrir otras iglesias. Y cuando yo veo a Jesús, que siendo el Hijo de Dios, un hombre que hacía milagros, un hombre que tenía una vida santa, y leo que solo andaba con 12, yo hago la pregunta, que es que en aquel tiempo no había suficientemente material humano para que anduviera más gente con él. ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? Entonces menciona que 12 estuvieron con él ahí. Y vea qué interesante, pero buscando en la Biblia,
encontramos un poquito de respuesta o aclaramos un poquito esta inquietud. En el Evangelio según San Juan hay un capítulo que tiene un versículo, y es interesante porque son el 666, San Juan 6:66, el 3:6, es un versículo fácil de aprenderse. San Juan 6:66 menciona la escritura lo siguiente, vea lo que menciona San Juan 6:66. Jesús en este versículo dice lo siguiente, voy a leer el 65 para que le tomemos más sabor a esto. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le trae el Padre. Jesús viene disertando, está llegando casi al final del capítulo, y hablando de lo que se requiere para ser un discípulo de él. Pero en el versículo 66, cuando él diserta todo lo que dice, vea lo que pasa con lo que están escuchando. ¿Y quiénes son? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Interesante, porque dice que ya muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, que no hubieron más discípulos con Jesús, porque a través de su ministerio, de su predicación y enseñanzas, había muchas de las cosas que la gente, que especialmente los hombres quisieron estar con él, dice que mejor decidieron no seguirlo, no se convirtieron en sus discípulos. El versículo número 67 de aquí de San Juan 6:66, Jesús, después de que dice que la mayoría de discípulos lo abandonan, están los 12 discípulos, me imagino que asombrados, anonadados, a la expectativa, viendo ver cómo la gente se marchaba y Jesús hablando con ellos, y ahí mismo Jesús se vuelve, llega a lo que les dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Óigame, qué susto se llevaron, ¿verdad? Me imagino la forma en que Jesús les preguntó, si ustedes quieren irse, decidan. ¿Por qué? Porque él venía en un ministerio y tenía que estar de acuerdo al plan divino. Entonces el que estaba con él, si no se ajustaba, no podía ser un discípulo. Entonces aquí vamos a mencionar algo muy interesante. La Biblia enseña que Jesús vino al mundo para salvar al mundo. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo hay blancos, negros, chinos, pequeños, grandes, delgados, altos, bajos, de todo tipo de raza. Él amó a todo ser humano, dice la Biblia, para que en Jesús todos fueran salvos. Todos fueran salvos. Pero qué interesante, porque San Mateo, capítulo 20, el versículo número 16, menciona la escritura lo siguiente. Dice San Juan 20:16, así, cuando dice así, es que va a resumir todo lo que ha venido diciendo. 20:16 dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, pero vea lo que dice en el versículo final, al final del versículo, San Mateo 20:16, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos, recuerde que hemos dicho abundante, gran cantidad, casi la mayoría, la totalidad. Muchos son los llamados. Las iglesias se llenan, las iglesias protestantes se llenan de mucha gente que dice ser cristiana, pero dice muy pocos los escogidos. Recuerden que la palabra pocos, la definición es escaso, limitado y corto en cantidad. Pocos es escaso, limitado y poco en cantidad. Ahora yo entiendo por qué solo 12 le siguieron y finalmente uno le entregó. Y Pedro estuvo, como decimos aquí, estuvo en una cuerda floja. Entonces pocos, lamentablemente, son escogidos, dice la Escritura. Qué interesante esto. En San Mateo capítulo 20, San Mateo 20, versículo 25, ahí mismo, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas gran potestad. Jesús hablando de que en tema anterior mencionamos en uno ahí sobre cómo en el mundo
lamentablemente existen muchos gobernantes, presidentes, dictadores especialmente, que quieren enseñorearse, adueñarse del país en su totalidad. Inclusive conocemos el caso de Hitler y de Mussolini y de muchos que han tratado de conquistar el mundo, Napoleón Bonaparte, esa sed de conquista, esa sed de liderazgo, de adueñarse de algo que no le pertenece, porque la Biblia dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y el ser humano ha perdido de vista eso. Entonces Jesús menciona aquí enseñorearse, y usted sabe que hay yo podría mencionar aquí personajes, presidentes que tenemos cerca de Costa Rica, que han tratado han tenido dictaduras, y hay algunos que quieren establecer dictaduras para adueñarse y para enriquecerse y para ser soberbios y decir aquí mando yo. Es el sistema de las naciones. Y la palabra enseñorearse que Jesús usa significa lo siguiente: hacerse dueño y señor de una cosa, de una persona. Oiga, hacerse dueño o señor de una cosa o de una persona es adueñarse. En el libro de Génesis, Génesis nos arroja un poquito de luz en relación a esto. En el capítulo número 1 de Génesis, capítulo número 1, versículo 28 y 29, dice, versículo 28, Génesis 1, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo número 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces aquí la palabra sojuzgar y enseñorearse es dominar, es mandar. Yo diría como controlar, como cuidar, donde Dios le dio al ser humano la potestad de poder administrar todo lo que puso en sus manos, sabiendo y entendiendo que el dueño era Él. Entonces el ser humano se le dio permiso como de ser un administrador. Y de hecho que si usted se vuelve a Génesis capítulo 1, usted se va a encontrar que en el versículo 16 Dios le dijo algo a la estrella amarilla. ¿Quién es la estrella amarilla? Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera mayor para que señorease en la noche en las estrellas, que habla del sol y la luna. El sol es la estrella amarilla que señorea sobre el planeta. Tiene una autoridad de luz para mantener al planeta en esa armonía, para que todo se cumpla y el ser humano pueda tener vida y alimentación. Entonces Dios estableció un orden respetando lo que Él establece. Le dio libre albedrío al ser humano para que pudiera sabiamente dentro, qué importante, dentro del plan divino ser un excelente administrador, y no lo que están haciendo, como Jesús dijo en San Mateo 20, el ser humano trata de enseñorearse de las naciones. Vamos a continuar con el tema. Recordamos, somos el remanente adventista. Vamos a escuchar un lindo especial y luego continuamos con un tema tan importante como es: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su
dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo saber, más de Jesús deseo oír. Jesús es el centro de todo lo que existe porque Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando tienes a Cristo en tu vida, le das un sentido mejor a tu existencia. Y Dios quiere que puedas conocerlo y puedas amarlo, puedas entenderlo y sobre todo llegar a estar algún día en su misma presencia. Somos el remanente adventista. Nuevamente agradecer por tu sintonía, por tu apoyo, por tu ayuda y por mantenerse con nosotros a través de nuestra programación. Y mencionar que hay un número de teléfono 8314-7619 donde nos puedes llamar a cualquier hora del día durante los 7 días de la semana. Y estamos esperando que nos llames para entregarte los libritos. Son 10 libritos y gratuitos. Nada más llámanos y de una u otra forma nos ponemos de acuerdo para hacerte llegar estos libros tan importantes donde vas a tener temas como el milenio, la segunda muerte, el infierno, qué pasa cuando una persona muere, el juicio investigador, el sueño de Nabucodonosor. Ya nos metimos con el tema 8, 9 y 10 que son profecías del libro de Daniel. Recuerden que Daniel tiene una relación estrecha con el libro de Apocalipsis. Entonces es muy importante que tengas este material porque ahí vienen informaciones con fechas exactas, con numeraciones importantes a la luz de la Biblia que te van a ayudar a entender el plan que Dios tiene para que puedas alcanzar la eternidad. Llámanos, con mucho gusto te enviaremos estos libritos tan importantes. Muy bien, queremos continuar con el tema que estamos tratando de elaborar en esta hora y mencionar que hemos dicho que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y aquí quisiéramos ir aclarando algo muy importante en tu vida. Recuerda que cuando Adán y Eva pecan, Dios pudo haber evitado que Eva cogiera esa fruta. Sin embargo, Dios no hizo robots, hizo seres humanos pensantes con libre albedrío y con derecho a elección. Lamentablemente vivimos en un mundo donde el ser humano se le ha olvidado que él es un administrador, que todo esto le pertenece a Dios y que él debe ser un buen mayordomo dentro de los planes divinos en todas las cosas. Inclusive hay un orden para todo dentro de lo que Dios establece. Hay derechos sobre niños, sobre esposos, esposas, para que se respeten y podamos vivir en armonía. Lamentablemente el ser humano se descuida, ignora y en muchas ocasiones se va a un extremo o se abandone y vienen consecuencias. Hay un versículo muy importante en la Biblia en relación a esto para darle una explicación certera y contundente. El libro de Hechos del apóstol Pablo, el capítulo número 17, versículo 26 en adelante dice la palabra de Dios. Dice, y de una sangre ha hecho, ¿cuánto? Todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17, 27, para que busquen a Dios en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora viene el versículo 28 que es el que más me interesa. Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Le perteneces a Dios, le pertenezco a Dios. Algún día tengo que darle cuenta por mi vida.
Por lo tanto, necesito entender que yo tengo que ser una persona que esté dentro del plan divino para que mi vida sea una bendición para todos los que me rodean. Dentro de mi pequeña esfera o mi gran esfera, si soy un político, un gobernante, un presidente o un dirigente de iglesia, Dios me ha llamado para que entienda el plan divino, para poder vivir en armonía dentro de lo que Dios establece. Sí, me dio para que administrara, para señorear algunas cosas, para sojuzgar, pero dentro del plan divino, no el que Satanás y mucha gente está estableciendo en este tiempo. Hay un versículo en San Mateo capítulo 23, y te voy a poner un ejemplo. Jesús condenó esta situación en el tiempo de él. Es San Mateo 23, versículo 15, denunciando a los dirigentes religiosos. Jesús en San Mateo 23, 15, dijo lo siguiente, San Mateo 23, 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, oiga, qué impresionante esto, porque Jesús está diciendo que cuando recorren para hacer un prosélito, y a todos explica que es un prosélito, lo convierten 2 veces más, en 2 veces más hijo del infierno, oiga, en lo que estaban ellos formando una persona. Y Jesús dice, que es 2 veces, ustedes son más hijos del infierno que que ya es 2 veces hijo del infierno. La palabra prosélita significa lo siguiente, persona, oiga, convertida a la religión católica o a cualquier otra religión. Es cuando te convierten o te llevan a un lugar donde te establecen un sistema que tú ni sabes si es bíblico, si no es bíblico, si es correcto o no es correcto, y te introducen ahí y te enseñan y te educan a creer y pensar lo que ellos dicen. Entonces, si ellos están mal, si ellos están separados de Dios por lo que enseñan, a la persona la hacen 2 veces peor que ellos. Hay un filósofo, Pascal, que en su filosofía tiene una frase que un día la leí en un libro de él, leí de casualidad, que decía lo siguiente: si un hombre conoce a Dios y no lo acepta, es un desgraciado. Y si lo conoce y no lo acepta, es más desgraciado todavía. Y tiene razón la frase. Entonces, los sistemas religiosos en el tiempo de Jesús, en caso de los sistemas religiosos, en el caso del tiempo de los judíos, lo que hacían era engañar a una persona nueva, meterla ahí, someterla al sistema y hacerla adepta, respetuosa de ellos, para que estos prosélitos, esta gente nueva, pudiera hacer lo que ellos querían que hicieran. Entonces, afuera estaba perdido y los traen adentro para que esté más perdido. Y si no, vea qué sencillo. Vamos a San Mateo capítulo 27. Los versículos, San Mateo 27, los versículos del 21 al 25. Y respondiendo al gobernador, ¿quién? Pilato. Eso es al final del ministerio de Cristo. Recuerde que al final de los evangelios está todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo. San Mateo capítulo 27, los versículos 21 en adelante, dice, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos, oiga, todos le dijeron, sea crucificado. Y está en signos de admiración. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Era contundente la afirmación de ellos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y oiga lo que dice el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quién le enseñó a esta gente a pensar y hablar así? Los líderes religiosos de aquel tiempo los convirtieron en prosélitos. Estaban tal vez fuera de los asuntos espirituales y religiosos, los trajeron y los hicieron 2 veces más hijos del infierno, peor que ellos. Y hermano y hermana, ¿cuánta gente hay que se aferra a la tradición, a la religión, a doctrinas que ni conocen ni saben y defienden eso y dan la vida hasta por dirigentes y respetan la voz del pastor y del sacerdote?
¿No es eso lo que estamos viendo actualmente en el mundo? ¿Cuántos escándalos escuchamos constantemente? Jesús nos da munición sobre esta situación, que tenemos libre albedrío, pero no tenemos derecho a violentar la conciencia y no hemos de enseñar una mentira o desviar a la persona de la verdad que está en Jesús y está en la palabra del Señor. Y lamentablemente muchos de nosotros, protestantes o católicos, hemos nacido ya con una religión impuesta. Estamos ahí y no sabemos por qué creemos lo que creemos. Inclusive hace poco escuchaba una predicación de un pastor que le preguntaba a un miembro de una iglesia, ¿y cuáles son sus doctrinas? Y el miembro le decía, yo no sé. ¿Cómo usted no sabe? No, yo no sé, pregúntele al pastor, yo no sé cuáles son. Y tenía no sé cuántos años estar en esa iglesia. Esa es la triste realidad del ser humano. Entonces, la gente es llevada a muchos lugares en diferentes tiempos, en diferentes formas. Y no se está respetando los que son cabezas, preparados, psicólogos, estadistas, filósofos, preparados, están conduciendo a las masas y las están engañando. Y dentro de esta convulsión en situación, Dios te ha llamado a ti y a mí para que defiendas la verdad. Para que creas lo que está en la Biblia y defiendas el Evangelio eterno, lo que está en este libro santo, el contenido de este libro. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Te hago la pregunta. ¿Te estás preparando física, espiritual y mentalmente para la segunda venida de Cristo? ¿Estás entendiendo lo que está en juego y lo que se viene para este mundo? ¿Has pensado en eso? En el libro de Génesis, el capítulo número 3, Génesis capítulo 3, versículo número 11, dice, cuando Dios le pregunta a Adán, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol en que yo te mandé no comieses? Y aquí plantamos la siguiente pregunta. ¿Quién enseñó al ser humano a ser alcohólico, borracho, drogadicto, consumir marihuana, ser homosexual, ser lesbiana, ser ladrón, ser asesino? ¿De dónde salió todo esto? Si eso no está en el ser humano, no fue dentro del plan de Dios. Porque hay un sistema de vida en el mundo, y mucho cuidado con lo que voy a decir, entiéndemelo en el mejor sentido, que saben que hay lugares donde se producen cantidad de armas, de productos, de drogas y de vicios que generan millones de ganancia, y permiten que esto se distribuya por todo el planeta porque hay fines de lucro. Y esto lo saben muchos gobiernos y muchos estadistas y políticos, saben todo esto y saben cómo se funciona y cómo mueve esto. Y muchos que decimos que creemos ser religiosos, omitimos y evadimos esos temas para no tener problemas. Y estamos permitiendo que el ser humano se contamine para que le permitamos meterse en ese mundo, y finalmente el ser humano se deteriora, se muere de muchas formas y al final de la historia va a perder la eternidad. Te hago la pregunta, ¿crees que Dios va a pasar o va a dar impunidad a la gente que puede evitar esto? Déjame decirte que no, porque la Biblia enseña que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y Dios juzgará a toda persona según lo que haya hecho dentro o fuera del cuerpo, y nada va a escapar a la mirada de Dios. Por eso es muy importante que puedas abrir un poquito más tu mente y dejar de, o pedirle a Dios que te capacite para que puedas ser más amplio en ver lo que está alrededor de tuyo en este mundo. Y podemos decirlo, yo lo resumo de la siguiente manera. Nos han traído un sistema de vida donde han violentado nuestra conciencia. Por eso son pocos los llamados, son muchos, dice el versículo, son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque han violentado la conciencia del ser humano y se le han metido ahí, lo han invadido y lo han engañado, y el ser humano no se está dando cuenta que está siendo engañado. Por eso en San Mateo 24 habíamos estudiado que uno de los problemas de los antediluvianos era que Jesús dijo, y vino el diluvio, y no entendieron, o sea, estaban bloqueados mentalmente, no entendieron, claro, porque estaban acostumbrados a un sistema de vida. Nosotros necesitamos que tú abras tu entendimiento para que te des cuenta lo que han hecho con tu conciencia. Y eso lo han llevado a tu familia, a tus hijos, a tu esposa en tu casa.
en tu casa. Hay un libro que es la historia documental del cristianismo que explica algo sobre la libertad de conciencia, y yo quiero compartirte 4 pensamientos pequeños para poder más o menos entender cómo y quién ha violentado la libertad de conciencia y quién no quiere que usted tenga libertad de conciencia. Oiga lo que te estoy diciendo, ¿quién no quiere que usted tenga libertad de conciencia? Es muy interesante esto. En este libro, la historia documental del cristianismo, que es un libro que lo hemos obsequiado, si tú quieres te lo podemos regalar, nada más llámanos y te lo obsequiamos. Es un libro muy valioso para que aproveches esto. Dice, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso y más fundamental que la libertad de conciencia en los Estados Unidos de Norteamérica, dice este documento. Pero el Papa Pío VI, en encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia, oiga, son uno de los errores más pestilentes. Oiga lo que dice el Papa Pío IX, que la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes. Una de las pestes que más se debe temer en un Estado, es una peste, llama la libertad de conciencia, el sistema romano católico. El mismo Papa en su encíclica el 8 de diciembre de 1864 anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice lo siguiente: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Oiga estas declaraciones católicas, por favor. El arzobispo de San Luis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Oiga este juramento: todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa en el cual se encuentran las siguientes palabras. Oiga lo que el juramento de un cardenal, de un arzobispo, de un obispo: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Qué interesante. La libertad de conciencia, la libertad de culto. ¿Quién se opone a esto? El sistema católico apostólico romano. En Costa Rica, la religión oficial es la Iglesia Católica, por eso católicos, Costa Rica es casi en su mayoría católico. Hay demasiado catolicismo, porque fue una religión impuesta. Violentaron nuestra conciencia y nosotros no nos hemos dedicado a estudiar o a conocer estas cosas. Pero gracias a Dios estamos viendo en un tiempo donde estamos compartiendo esto para que tú, si eres un hermano católico, es más, si no eres, puedas compartir esto con otras personas. Y la documentación que nosotros tenemos es fidedigna, es exacta y va apegada a la historia. En la página 339, cuando Estados Unidos se fundó como tierra de libertad, hay algo muy importante en cuanto a la libertad de conciencia que menciona este documento. Lo siguiente, dice el documento lo siguiente: Rogelio Williams, que fue uno de los grandes norteamericanos o gente allá de América del Norte que trató de establecer los Estados Unidos en su tiempo, él dijo lo siguiente, dice: la peor cláusula del código inglés era aquella en que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a los hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación a los derechos naturales del hombre. O sea, obligarte religiosamente a aceptar una religión que no quieres o no te gusta. Se obligaba en aquel tiempo, y él decía: esto es violar los derechos naturales del ser humano. Forzar o concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. O sea, pero iban a la fuerza. Ninguno, decía él, debe de ser obligado ni a sostener un culto en contra de su consentimiento.
de su consentimiento. La historia registra que finalmente hubo un documento que se elaboró que dice de la siguiente manera: en este documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, oiga lo que dice: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica declaraban lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres y mujeres han sido criados por iguales, que han sido investidos por su creador con ciertos derechos inalienables. Ya explicamos esta palabra. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución norteamericana garantiza en estos términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se regirá examen en ninguna religión como calificación para ningún ser humano. La palabra inalienable dice que es que no se puede enajenar. Entonces buscamos la palabra enajenar, y la palabra enajenar significa lo siguiente: pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa, sacar a uno fuera de sí, desposeerse, privarse de algo, apartarse del trato con una persona. Yo lo resumo así: es como separar al ser humano de la Biblia y de Dios, lo que hemos mencionado. Es enajenar, es quitarle ese derecho al ser humano. Tratar de convencerlo, de dominarlo, de sacarlo de lo que él internamente sabe que es lo correcto. Imponerle algo que no quiere, pero la mayoría y la presión y el ambiente lo lleva a tomar esas decisiones. Entonces aquí se escribe que este documento de origen allá en la Constitución de los Estados Unidos establece que es el derecho de elección, de libre albedrío, es algo sagrado y se debe respetar. Y termina el documento en la página, en la serie número 200, documento número 271 de este documento, lo siguiente: nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigarlo. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos entender que esto es algo innato en nosotros y que nadie puede desarraigarlo, y por eso debemos de luchar y no podemos permitir que violenten nuestra conciencia, hacernos querer aceptar lo que Dios nos dice. Pero para eso tenemos que tomar la decisión de estudiar la Biblia, de investigar, de escuchar, de indagar, y no tener miedo, y que no se nos atemorice. Vamos concluyendo con esta misma historia, donde se resume esto de la siguiente manera. Dice la historia: la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. ¿Cuál es la Biblia? Es la carta magna de la libertad. ¿Por qué? Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es la verdad, y santifícalos en tu verdad. San Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Entonces la carta magna, escribe esta gente de la Constitución de Estados Unidos, era la Carta Magna de la Libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas, en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podía vivirse por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Eso está en un documento que se llama Brankov, parte 1, capítulo 19. Queda demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces para las salvaguardias de la grandeza nacional. Si un país quiere prosperidad, apéguese a los principios de la Biblia. Pero lamentablemente no se aplica en casi ningún país. En Estados Unidos, por eso llegó a ser quien fue, porque la base, la Carta Magna era la Escritura. Pues es un país protestante. Ahora en Estados Unidos se está complicando la cosa porque han permitido que el catolicismo se haya infiltrado, y ahora el catolicismo está tratando de dominar, llevar el movimiento ecuménico para lograr el control en esa nación. Y la profecía indica que lamentablemente Estados Unidos va a ceder, y eso será el caos para esa nación, porque Dios se va a retirar de esta nación el momento que permita que el catolicismo entronice su gobierno ahí y se unan ellos, el catolicismo y el protestantismo. Sigue diciendo el documento, dice: las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse, escuche, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey. Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Por eso Estados Unidos llegó a ser quien fue.
esa nación grande, poderosa, esa nación respetada a nivel mundial, porque no se violentaba la libertad de conciencia, porque había libertad, Termina el documento diciendo lo siguiente: pero un número siempre creciente de migrantes arribaba a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos de los que se alentaran a los primeros peregrinos. Si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y poder subyugador, esas virtudes se iban debilitando más y más cada día, en la proporción en que se iba aumentando el número de los que llegaban solo buscando ventajas terrenales. Estados Unidos fue invadido por gente que solo vivía por dinero, por cosas más, no iban a buscar a Dios. Por eso Estados Unidos ha venido para atrás y para atrás y para atrás. Y por eso el catolicismo se ha infiltrado. Y dolorosamente, ¿cómo me dolió a mí ver que un papa pusiera los pies ahí en Estados Unidos? ¿Cómo se le permitió? No puedo explicarle. Cuando fue la Iglesia Católica la que persiguió y masacró a todos los descendientes de nuestros hermanos norteamericanos en el pasado. Se les habrá olvidado eso. Nosotros ofrecimos una carta en este programa, una carta donde el presidente Winston Churchill le contesta al papa de aquel tiempo, no recuerdo el nombre, en una carta, que un papa no será nunca bienvenido en Estados Unidos. Lamentablemente, Estados Unidos incurrió en eso. San Mateo capítulo 21, versículo 4, para ir concluyendo en esta oportunidad. El Evangelio según San Mateo, el capítulo número 21, San Mateo 21, el versículo número 4, nos dice lo siguiente. San Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5: decide la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos, dice aquí, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Jesús tuvo que entrar lamentablemente, no como Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Israel no quiso. Lo intentó. Igualmente, la historia de Israel es una admonición, un ejemplo, una exhortación para nosotros en este tiempo. ¿Quién es Jesús para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra familia? Es el dueño, es de nuestra vida, de lo que poseemos, le servimos, somos sus mayordomos, administramos de acuerdo al plan divino. ¿Estamos aceptando todas sus enseñanzas para tener libertad de conciencia? Para que los derechos inalienables que Dios estableció, innatos, puedan darnos la libertad que necesitamos nosotros. Pero la Biblia dice bien claro, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay que tomar decisiones. Jesús les dijo bien claro en los evangelios, si alguno, oiga, qué delicado, si alguno, en singular, no en plural, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Y el que no deja padre, madre, hijos, esposa, hijos, tierras y todo por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos que tomar decisiones importantes para definir nuestro destino y definir el destino de nuestros seres queridos. Jesús en San Mateo 24, versículo 13, lo hemos leído en muchas ocasiones. El que persevere hasta el fin, el que persevere en singular, directamente para ti y para mí, este será salvo. Y cuando tú coges en Apocalipsis la historia de las 7 iglesias, al final de cada historia, de cada iglesia, Jesús dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere recibirá esto, el que venciere estará, el que venciere, siempre en singular, no en plural, es una decisión individual, porque Dios está tratando directamente contigo y no quiere intermediarios, porque es su palabra la que te habla, esa es la que está escrita. Agradecemos a Dios por esta carta magna, así le menciona la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que llevó a ser Estados Unidos quien fue. Somos el remanente adventista, es un placer servirte, es un honor, un privilegio poder compartir estos temas contigo. Recuerda, los materiales están a orden tuya, nada más pídelos. Si no los tienes es porque no los pides, pero estamos a la orden. Y gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho en esta nueva semana, sé muy sabio. Están pasando muchas cosas horribles y feas en el mundo, en nuestro país, y queremos que te cuides durante tu diario vivir.
y que puedas llegar siempre sano y salvo a tu casa y puedas realizar tus planes juntamente con tus seres amados. Pide siempre la dirección de Dios y puedas caminar en contacto siempre con el dueño de todo el universo y agradecerle a Él por lo que nos da todos los días y por el maravilloso don de la vida. Que Dios te bendiga, somos el Remanente Adventista. Muchas, pero muchas bendiciones.